Y como estuvimos hablando ahora, And as we were entre otras mentioning cosas, earlier, evidentemente la energía siempre se hace presente, ¿no? Y necesitamos energy is always soluciones present, and we energéticas need de alto impacto high impact energy para poder solutions llevar a cabo to todos be able estos to desarrollos que nos carry proponemos. Para out el all próximo these panel developments that vamos we a want hablar to de do. And the microredes next y voy a panel, we're presentar going a to talk about micronetworks, and I'm going to Vladimir introduce Martínez, coordinador del Vladimir foco de energía Martínez, en la the Universidad coordinator Pontificia Bolivariana. of the energy focus of the Universidad Pontificia Bolivariana. Micronetworks, a high impact energy solution. Muy bien, ¿eh? Bueno, continuando con So, nuestro continuing programa, with our vamos a program, tratar ahora el caso now we're going de una to tecnología talk energética about o más bien un grupo de energy tecnologías technology, or a group of technologies que pueden integrar de manera that eficiente can el comportamiento y las acciones de todos los integrate usuarios conectados the a una red. behaviors of all users that are Estamos connected to a hablando del tema network. de We're las talking microredes about inteligentes. intelligent micronetworks, Para smart esto nos micronetworks. For acompañan this, en este we próximo have panel on this los next panel, ingenieros we have the Idiamín engineers Isaac Millán a mi izquierda Isaac Millán on y my left, and Jorge Elizondo Martínez. Elizondo Martínez. Idiamín es Idiamín ingeniero electricista is an y electrical su área de engineer, interés es la solución de and problemas his asociados con las area microredes of inteligentes, interest is solving particularmente problems with la smart integración micronetworks, con la especially the generación integration distribuida, with el almacenamiento de distributed energía, generation, el storage transporte of eléctrico energy, y la electrical supervisión de dichos transportation, sistemas. and the supervision of these IDI es máster en systems. IDI ingeniería has an en el área de MSc transmisión y in distribución eléctrica, realizó estudios de doctorado en la electrical UPB transmission and con pasantía en la distribution. Universidad de Ciencias Aplicadas de Kempten en Alemania. Es miembro del He's grupo a de member investigación en of transmisión y the distribución de research energía group eléctrica of electrical y ha transmission and participado en distribution, and varios he's proyectos participated en in el sector several eléctrico con projects empresas in como the EPM, ISA, XEM, sector, ISAGEN, like EPM, en áreas como los XM, FACS y ISAGEN, la in area transmisión en like the corriente transmission directa pacts, and HVDC. Actualmente IDI lidera el DC, proyecto HDVC, Microred current Inteligente en la transmission. UPB. He currently Por su directs parte, the Jorge Elizondo micronetwork Martínez, Jorge cuenta con project estudios de group, ingeniería eléctrica y Jorge física. Su Elizondo inclinación Martínez has por studies temas en in materia de energía electricity and lo physics. han convertido en His participante interest activo de in comunidades energy enfocadas topics al has made emprendimiento y la him a energía. participant Como in parte de communities sus that proyectos y focus on experiencia energy en estas materias issues. destaca In el desarrollo de estrategias his de control experience para in this area, microgrids. he highlights the Jorge es area mexicano of y en México, y micronetwork antes de su labor como vicepresidente del Club de energy Energía y micronetworks. director de la He's a Conferencia de Mexican, Energía and del MIT, desarrolló he turbinas de aire. he En developed el año air 2014 fue turbines. In además galardonado 2014, con he el was premio lugar, also con el received the primer award, lugar del MIT Clean Energy Prize. the first place Actualmente in es estudiante de doctorado en ingeniería MIT eléctrica en Clean el Energy MIT. Prize. Muy bien, con nuestros So invitados, with our entonces yo guests, quisiera I would like inicialmente to darle la palabra a Idi. initially give the floor to Tenemos, Idi. como bien We have, sabemos, as you know, un control importante del an tiempo y nos important va a control hablar of time, and he's de going aspectos to genéricos talk to y us a about generic continuación issues and el caso y then la mirada the también en case Norteamérica and a cargo de Jorge. Idi, por and favor. a view from North America Bueno, muchas gracias, by Vladimir. Jorge. Muchas So gracias thank a you very todos much, por Vladimir. Thank you all very acompañarnos much el día de hoy. for being here with us today. Traemos un overview, We're unas doing an perspectivas generales de lo que es la overview, temática de las an microredes overview of the inteligentes topic of y smart remataremos micronetworks, and nuestra corta charla we'll finish con our la short experiencia talk que estamos with teniendo en nuestra the universidad experience we con la have microred at our inteligente que estamos university with implementando desde the hace más smart o menos micronetwork that we've been 2 años y medio. implementing for the past 2.5 years. Primero, démosle un vistazo First of general a all, lo que let's sería el look at concepto de the una microred concept of inteligente. a smart microgrid. Tenemos un antes, We tenemos have un después en los before sistemas and eléctricos de after potencia. in power El antes, grid systems. The fundamentalmente, before estaba was fundamentally estructurado structured secuencialmente desde la sequentially generación, la from transmisión, la generation, distribución transmission, y el uso distribution, final de la energía and eléctrica end en users grandes of centros de carga como el nuestro. electrical Podemos ver energy que in large el load concepto centers es like muy us. The secuencial, concept is muy very sequential, directo very direct. y prácticamente And no tiene sorpresas, se ha venido There's no desarrollando de esa forma surprises. This has been working like desde this hace más de 50 for años. over 50 years. El concepto futuro es
muy The simple. future is very Transmisión y simple. generación Transmission and no relegados del generation todo, pero sí that won't be completely modernizados, relegated, but adaptados they will be a una nueva modernized and plataforma, adapted to a a new platform, integrarse dentro de las redes de distribución más cerca to de be nosotros los integrated usuarios finales. Ese to the concepto es distribution en realidad el network much concepto de una closer microred to us inteligente. Ustedes end pueden users, and ver, that's the concept tenemos of almacenamiento de energía, tenemos generación smart distribuida, microgrid. We have principalmente energías renovables, mainly tenemos menos renewable distancias, energy, tenemos shorter distances. We have telecomunicaciones por todos telecommunications lados, everywhere. Tecnologías de la informática y el control, IT technologies and respaldando control todo lo que technologies es that are el supporting manejo y uso eficiente de la energía. the En el efficient panel energy pasado use acabaron management. de ver In the a previous Agustín y a panel, los demás you saw colegas Agustina and our hablando other del colleagues Internet de las talking about cosas. the Internet of El Things. Internet de las cosas The puede ser el Internet of primer Things eslabón could be de lo maybe que the sería una first microred inteligente chain, porque the hace first parte link de un of smart home smart y el smart home de un microgrid, smart because that's building part of y a así smart home. A smart sucesivamente. home is part of a Vamos smart creciendo building, en and tamaño, pero el concepto sigue successively siendo el we mismo. grow in size, but the Integrar concept is the uso same. eficiente de la energía Integrate efficient con energy el use apoyo de las with tecnologías de la support informática y el from control. Entonces, una IT microred and inteligente control básicamente technologies. So es la unión that's de basically what a generación, smart microgrid almacenamiento, is. It's the uso union final, of por ejemplo, generation, vehículos storage, eléctricos, por final ejemplo, use, for electrodomésticos example, inteligentes, electric todo eso automobiles, controlado, smart monitoreado homes. All of centralmente these a controlled and través monitored de centrally centros through utilizando TICs. centers and using ICTs. Hablemos un poquito de lo Let's que talk a serían los little bit pros about y the los pros contras and the cons de la tecnología de las microredes inteligentes. of Más que hablar de pros y smart contras, microgrids. More than hablemos de talk about pros and oportunidades cons, y de let's talk about retos asociados. opportunities and Lo challenges primero que associated with tendríamos this. The first thing que we tener en have cuenta en to este take into nuevo account esquema in this de la new red de distribución scheme of son los in this retos new operativos. distribution scheme Para are un the operational operador de red challenges for como a el network nuestro o en operator like cualquiera que ours sean los entornos, or in los any retos environment. operativos que trae la The masificación de las operational microredes challenges brought inteligentes son by impresionantes. massification of Ya no vamos a estar hablando de que la microgrids are generación de huge. energía We're not está going, we can no longer focalizada say en una that zona energy normalmente alejada de generation la is ciudad, focused on a sino que single va a estar dentro de location far nosotros away from the mismos. city, but Y it's eso va a traer going to be focused on posibilidades ourselves, and this is going to bring de prestar unos servicios con possibilities mayor of calidad providing y services with greater con quality mayor and diversidad, with greater pero también va a diversity, traer but it's also going to consigo bring retos de operación. operational ¿Qué challenges. servicios se pueden ofrecer What adicionalmente? services can be El offered básico y el más additionally? sencillo. The basic Usted and como most simple usuario one, final va a you poder as an generar end su user will propia be able to energía y generate your venderla a own la red. energy and Es sell it una back to the oportunidad network. que queda This latente is an dentro de este nuevo esquema de mercado opportunity that's que las inherent to this new microredes market scheme estarían that potencializando. microgrids would be permitting. Indiscutiblemente, otro de los aspectos importantes de las indisputably, microredes es que another favorecería la entrada de recursos renovables no convencionales y la area of diversificación de la microgrids canasta is the energética. entry En of nuestro caso, renewable tenemos energy una sources. matriz In our case, energética we have bastante limpia por la very hidroelectricidad, clean energy pero ¿qué pasa en los grid periodos de because of sequía? En los periodos de sequía hydroelectricity, hay but que during prender droughts we have térmicas to turn y on disminuye thermoelectric plants, notablemente and this nuestra generación decreases con base en our energías generation renovables. based on La microred desde su renewable óptica de energies. control, como lo va a explicar Jorge a Microgrids, continuación, from the point of view of control, posibilitan notablemente la entrada de todo ese permit tipo de energías an entry renovables que of son all this type sumamente of variables. renewable energies, No son which are very despachables, son variable. difíciles de They are controlar. Eso es deficient, un and reto these interesante, are pero al mismo tiempo tiene un difficult beneficio sources to ambiental control, fuerte. but that Las bring tres great anteriores environmental benefits. The three generan previous un cambio ones radical en el asunto. create radical Una nueva changes in the estructura de market, mercado, a un new nuevo market modelo de structure, negocio, a new market nuevas model, posibilidades, new nuevos possibilities, nichos, new niches, nuevos agentes new dentro del agents sector, within the una sector, diversificación en el sector total. diversification, Entonces, complete estamos hablando diversification de of un the cambio sector. de So we're modelo, un talking cambio about a radical. change in the model, a radical Démosle change. una mirada general a lo que Let's sería el look panorama global de the desarrollo de las global microredes en el landscape mundo. of the development of Estamos hablando microgrids de que hay around the world. desarrollos We're en saying that países there's a de development Norteamérica in como Estados Unidos y countries, Canadá, Europa like North y Asia America, United Pacífico States, and fundamentalmente. Canada, Digamos que son los tres grandes potenciadores de la tecnología de las Europe and microredes. Asia Pacific. Tenemos varios We have proyectos a en series of Norteamérica, projects in North particularmente America, en Estados Unidos, especially in the impulsados por el United States, Departamento de promoted by the Energía, Department of Energy. nuestro mismo colega de Our hoy, los colleague anfitriones del today and the MIT, hosts of el the Illinois MIT, Institute of Technology, en fin, una serie de IIT, proyectos a bastante series interesantes of que han very recopilado interesting experiencia en el projects that desarrollo de las have gathered microredes up en el experience in tiempo. the development of En la microgrids parte over de time. Canadá tenemos In proyectos Canada, we civiles have y civil projects proyectos and nacionales de orden national político
Hay un caso political especial projects. muy There's bonito de alimentación de zonas no interconectadas en el desierto de Atacama, interesting que es el caso project de in the desert Guatacondo en of Chile. Atacama, which is the Tenemos más de Guatacondo 7 case proyectos in pilotos Chile. en We Europa, have over con 7 más de pilot 100 organizaciones projects in Europe with over 100 incluidas organizations dentro del proceso. included in the Estamos process. hablando de que no es solamente un ejercicio This académico, isn't es just un an ejercicio academic de negocio exercise, this is a también. business Muchas exercise too. compañías, A lot of utilities, companies, a lot of entes utilities, estatales y las mismas government universidades y centros de entities and the investigación. Es un universities esfuerzo and research centers general, themselves. no This is es a un esfuerzo de concerted biblioteca o de effort. laboratorio, It's not es un just esfuerzo realmente que se va a lab llevar a effort or a cabo library effort. y ya It's se an está effort llevando a that's cabo en being gran parte del implemented mundo and en is esta being parte que estamos implemented mostrando. around the world En el in these caso de Asia places we're looking Pacífico at. In the tenemos los case of Asia proyectos de Pacific, we Jeju, de have la isla de Jeju en Corea del Sur, the Jeju y la iniciativa de South Korea KEPCO, project and y the en la KEPCO parte de Japón, dos initiative, proyectos and in fundamentales, Japan sobre we todo have el two proyecto fundamental NIDO. projects, especially the Australia NIDO también tiene project. algunos Australia intentos also has some principalmente de carácter civil. attempts which are mainly civilian. Vamos a entrar un poquito a lo que sería Let's una propuesta go into muy personal del look more grupo closely at a proposal que abandero, pero que no soy of the el único, group por supuesto. that Está I mi head colega up, Gabriel and I'm López not liderando the también la only one. iniciativa. Gabriel López also Una heads up this propuesta de initiative. posibilidades de A aplicación de proposal microredes en el of entorno nuestro a possibilities for partir de applying la experiencia que hemos micronetworks in our recogido en el mundo. environment based En on the primera instancia experiences tendríamos we've las had microredes around the para world. campus y So first of all, we'd compañías have en general. micronetworks for campus Lo and que ven ahí companies. es What you can see en there Corea del Sur is y in en South Alemania Korea son and in Germany. campus These are y campus parqueaderos de compañías automatizados and con company parking lots that are telecomunicaciones, automated, that have control con telecommunications, aprovechamiento de that have recursos control, energéticos. and that take Primer paso advantage para una of microred. energy resources. And that's the first step Estaciones for militares y microgrid. zonas de Military medición and remote remota, stations, batallones de alta montaña, high fuerzas de mounted despliegue battalions, rápido, quick deployment todo ese forces. tipo de instalaciones All of this que type no son of fijas, installations que that son aren't fixed, móviles, that are que mobile, están todo el tiempo modificando that are su posición, su consumo, son constantly un nicho modifying their bien position, their interesante consumption. para This las is a very microredes inteligentes. interesting. These are Las all very estaciones interesting niches meteorológicas for remotas, smart las microgrids, estaciones de remote telecomunicaciones. weather Todo stations, esto remote es telecommunication un stations. eventual All punto of de these desarrollo are de la points microred where inteligentes we en can nuestro develop medio, como se está smart haciendo ya microgrids en in el exterior. our own El caso de las country, as is pequeñas already poblaciones, de los happening pequeños outside of poblados y the los distritos. case of Lo small que ven a la populations and izquierda districts. As you es can un see on the pequeño left, pueblo en that's Alemania a que se llama small Wilpolsried. town in Ellos Germany called producen Wilpolsried, 4 and they veces más produce energía 4 times de la more que energy consumen than they exclusivamente a consume punta de energías renovables. exclusively Un caso bien using renewable interesante. energy. That's Los very mismos interesting habitantes del pueblo son topic. dueños de la microred. Oh, Un modelo the de negocio inhabitants of interesante the también. village are Y a la the derecha owners of the vemos microgrid, and nuestra it's gran an interesting model, posibilidad, and this is our o una de las possibility, primeras or grandes one of the posibilidades. first great Es el possibilities Medellín we have, Innovation, and el it's the distrito de Medellín Innovation, Ciencia, the Tecnología e Innovación District de of Medellín, Science, las Technology, and Innovation for 100 y Medellín. pico de The hectáreas que 100 and some tenemos en la hectares zona that norte de we la ciudad have in the north son of un the nicho city. ideal para This is an desarrollar ideal microredes niche for inteligentes developing como aquellos intelligent átomos, aquellas primeras smart moléculas de microgrids aprovechamiento eficiente de la energía que van those armando una first red molecules completa. That Desde will luego, begin las to zonas no create a complete grid. interconectadas, a la izquierda la imagen de Guatacondo, el desierto de Atacama, totalmente perdidos en el mundo, quedaron conectados gracias a la microred inteligente que se desarrolló en asocio con el operador de la red, y hubo también participación de las universidades, la Universidad de Chile. Y lo que tenemos a la derecha son desarrollos que ya se han dado en Colombia, pero de manera suelta. Desarrollos que da el IPSE en la parte de sistemas híbridos para llevar la energía a esa zona no interconectada. Estamos hablando de 10 millones de personas en el país que cuentan con acceso parcial a la energía y 2 millones absolutamente sin ningún tipo de acceso a la energía. El nicho, y más que el nicho, la posibilidad social, el impacto social que tendríamos sería bien interesante. El consumo en grandes cantidades de potencia para las plataformas marinas, para las plataformas petrolíferas, para las plataformas gasíferas, para las plataformas mineras. Es bien interesante verlo desde ese punto de vista, un campamento de un proyecto nuevo, de una carretera que se esté abriendo. Se puede alimentar con un sistema microred inteligente sin ningún problema. Y una microred inteligente que sea móvil, que después la podamos aprovechar, por ejemplo, en la atención de un desastre. ¿Qué es lo primero que se corta cuando hay un desastre, cuando hay una inundación? La energía eléctrica. ¿Y qué es de lo más importante que se requiere para recomponer el asunto? La energía eléctrica. Las microredes son una muy buena opción en ese punto.
Igual, el caso paralelo, el que vimos era rural, este es el caso urbano. Lo que ven a la izquierda es Zona América. Zona América Montevideo es la zona franca más grande de toda Latinoamérica. Aquí en Colombia vamos a tener intentos bien importantes de ese tipo. Hay una idea de tener una Zona América en Cali con más de 18 edificios. Pues tenemos la zona franca de Río Negro, tenemos la zona franca de Bogotá. Entonces, ¿por qué no pensar en ese tipo de instalaciones como eventuales articuladores de microredes a nuestra realidad? Lo que ven a la derecha es el edificio de la Cámara Colombiana de Infraestructura en Bogotá, que tiene microgeneración, microturbinas de gas para hacer cogeneración. ¿Por qué no articular ese tipo de generación distribuida a el uso eficiente, por ejemplo, de la iluminación, a los bancos de baterías en el almacenamiento, y todo eso articularlo a través de las TICs? ¿Qué es eso? Una microred realmente. Igual en el caso del ecoturismo, no pensar más en cabañas en los Alpes suizos o en los Alpes austríacos, sino pensar en una casa finca en los llanos orientales cerca a Caño Cristales, o pensar en el triángulo cafetero con fincas de este estilo, autosostenibles, autoabastecibles. Y a la derecha tenemos alimentación renovable de alumbrado público. Eso es Corea del Sur. Tenemos Providencia, tenemos islas, tenemos zonas costeras con muy buenos vientos. Pensemos en ecoturismo alimentado energéticamente a partir de microredes. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la reglamentación de esta ley, que creo que la vamos a tratar un poco más adelante en el conversatorio, pero esta ley 1715 ¿es en sí un potencial o es una barrera? Es bien interesante pensar sobre eso, dado que se acerca la parte de el cumplimiento del plazo para la reglamentación de esa ley. Debe estar lista en el transcurso de este mes. Mientras tanto, ¿qué hacer? Mientras tanto nos quedamos de brazos cruzados esperando que nos arrolle la tecnología y que los demás países desarrollen este tipo de tecnología y nosotros nos quedemos atrás. No, la idea es precisamente empezar a trabajar en este punto, adquirir experiencia, desarrollar nuestros propios equipos y también aliarnos estratégicamente con personas, compañías que realmente potencien el desarrollo de las microredes acá. Lo que ven ahí es un videito rápido de lo que estamos haciendo en la universidad con la microred inteligente que tenemos implementada. Son varios puntos estratégicos. Tenemos generación con biomasa, generadores solares, tenemos carros eléctricos y tenemos un centro de control. Todo eso fundamentalmente potencializado gracias a plataformas como esta que ven ahí. Esa es la vista, no es que el video haya quedado cortico, sino es la vista desde un celular o desde un iPad del monitoreo que estamos realizando en línea de todos los subsistemas que estamos trabajando precisamente con Agustín de Ubidots y con Netux. Estamos trabajando toda la parte de plataforma y captura de datos en tiempo real de todos los sensores que tenemos instalados en nuestra universidad, de los sensores de radiación solar, de los sensores de velocidad de viento, de la producción de energía, del estado de carga de los vehículos eléctricos. Tenemos un vehículo eléctrico, hemos tenido hasta 2 o 3 de manera simultánea, pero en síntesis el asunto es muy simple. Podemos monitorear esto remotamente con desarrollos propios, con tecnología local, amparados en lo que serían las experiencias de afuera, experiencias como la de Jorge, como la del MIT. Son experiencias sumamente valiosas que van a enriquecer la parte de la controlabilidad de estas microredes. Entre tanto, ¿qué hacemos? Intentar con tecnología local ir cerrando esa brecha, esa diferencia tecnológica que se tiene en este momento, porque somos capaces. Y es una confluencia muy bonita de ingeniería eléctrica, de ingeniería electrónica, de ingeniería de telecomunicaciones y control, que pues lo único que resta decir es que todos son bienvenidos en este momento a participar de ese proyecto, a enseñarnos, a ayudarnos, a crecer en conjunto con todo lo que estamos desarrollando allá. Bienvenidos los consejos, bienvenidos los socios,
bienvenidos desarrolladores y amigos a este proyecto. Ese es el stand de nuestra universidad, entonces los esperamos por allá si quieren conocer un poco más acerca del proyecto. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Idi, por la presentación. Thank you for the Antes de empezar, solamente quiero agradecer al comité organizador por invitarme, por permitirme estar aquí. Es un honor estar aquí en EMTEC y platicarles un poco de lo que hemos estado haciendo en MIT y del concepto de las microredes eléctricas desde el punto de vista del control. ¿Es allá? ¿Dónde está? Bueno, como ya habían dicho, mi nombre es Jorge Elizondo, soy estudiante de doctorado en Ingeniería Eléctrica en MIT. Mi especialidad es en microredes eléctricas y en el control de estos sistemas. Y anterior a MIT estudié en México mi carrera profesional. Estudié física en ese entonces, después hice un cambio en ingeniería eléctrica. También fui emprendedor en México, creé una empresa desarrollando pequeñas turbinas de viento. Las instalamos en zonas rurales, vendimos bastantes, eran turbinas de 3 metros de diámetro y también construimos un modelo de 7 metros de diámetro. Fue una muy buena experiencia, después abrió la oportunidad de MIT y fui para allá y empecé a involucrarme en diferentes proyectos de desarrollo tecnológico y se han dado cosas muy interesantes como el Clean Energy Prize, que es uno de los premios más importantes de energía renovable en Estados Unidos. Y bueno, mi doctorado en sí está enfocado en la red eléctrica. Durante los últimos 10 años he trabajado en tecnologías para las redes y mi doctorado va en ese tema también. Y a mí se me hace un tema muy interesante porque algo que he notado en los últimos años es que realmente nosotros damos por sentado a la red eléctrica. Pensamos que siempre va a estar ahí, siempre va a estar funcionando. Realmente solamente nos acordamos de la red en dos situaciones. Cuando falla, cuando hay un apagón, entonces ahí sí culpamos al gobierno, a los operadores de la red, a las utilities, y también nos acordamos de ellas cuando hay que pagar el recibo. Pero en realidad nunca nos damos cuenta de la complejidad y el tamaño del sistema que hay detrás para que cuando nosotros llegamos a nuestra casa podamos prender la luz y esta se encienda. Y si nosotros vemos a la Tierra desde el espacio, de noche, podemos ver la escala de este sistema. Es un sistema que abarca continentes. Y a mí lo que me parece más interesante de ese sistema es que en realidad la red eléctrica es una sola máquina. Hay gente que le llama a la red eléctrica la máquina más grande jamás construida porque realmente todo tiene que estar sincronizado para que funcione de forma correcta. Déjame les explico por qué digo que una red eléctrica es una sola máquina. Vamos a suponer que nosotros, por ejemplo, queremos conectar un generador eléctrico como ese de ahí que está alimentado por gas. Queremos conectar uno en Cartagena. Y queremos conectar otro aquí en Medellín. Bueno, pues para que estos dos generadores funcionen correctamente, tienen que estar girando a la misma velocidad exactamente en todo momento, día y noche. Y no solamente tienen que estar girando a la misma velocidad, sino que también tienen que estar girando en la misma fase. Esto quiere decir que nosotros dibujamos un punto en la fase A de uno de los generadores y un punto en la fase A de otros generadores separados por cientos de kilómetros. Vamos a ver que estos dos puntos están girando siempre en fase. Y esto es algo muy complicado de lograr. Esto se puede ver como si todos los generadores de la red, que son miles, decenas de miles, están engranados. No es un engrane mecánico, es un engrane eléctrico, pero hay una sincronización entre todos. Y de hecho, lo mismo sucede si ustedes quieren conectar, por ejemplo, un generador en Lima, Perú. Tiene que estar también sincronizado con los generadores en Cartagena, en Medellín. Es un sistema muy complejo y muy grande. En otras partes del mundo, estos sistemas, estas máquinas gigantes que hemos construido abarcan continentes. Por ejemplo, Europa continental es una máquina en sí misma. Si uno quiere conectar un generador en Polonia, un generador en Portugal, van a ver que ellos tienen que estar girando de forma sincronizada. Estados Unidos no es realmente un solo sistema, son tres. Está dividido en tres partes, la interconexión oeste y Texas. Pero en todos ellos, en estas regiones, siempre los generadores tienen que operar juntos. Y hay una cantidad innumerable de factores que quieren hacer que estos generadores pierdan sincronía. Y si los generadores pierden sincronía, vamos a tener un apagón. Vamos a perder la red y no vamos a poder operar. Y esto nos lleva al concepto general de la red, que ya explicó Idi. Voy a tomarlo brevemente más para explicar el control. Y el concepto principal para entender cómo funciona la red es el concepto de balance.
Nosotros tenemos generadores en muchas partes. Después tenemos una infraestructura muy cara que hemos construido a lo largo de 100 años, que es de transmisión, distribución, subestaciones, y después tenemos el consumo. Y en cada momento, lo que se produce de energía se tiene que estar consumiendo. No hay forma de almacenar actualmente la energía en este proceso. Entonces, si uno llega a su casa aquí en Medellín y prende la luz, esa energía que está consumiendo hace que todos los generadores de Colombia, Ecuador, Perú, creo que ese es el sistema que tienen aquí, tengan que ajustar un poco su producción. Entonces tiene que haber una coordinación de todos estos elementos y es algo muy complejo. Pero funciona. ¿Y por qué funciona muy bien? La verdad ha funcionado por 100 años y esto es porque realmente tenemos un agregado de consumo y un agregado de generación. Esto quiere decir que los cambios pequeños como prender un foco o prender un aire acondicionado afectan muy poco a la red. Entonces si hay un poco de, si se tarda un poco en reaccionar, no importa. Finalmente si se produce, si se consume más de lo que se genera, la red se va a empezar a frenar, va a tener 50 Hz, vamos a empezar a ver que va disminuyendo, pero el cambio es tan pequeño, con cambios pequeños de consumo, que no importa. Entonces, la red funciona muy bien, por eso casi no tenemos problemas, pero el nuevo concepto que estamos integrando a la red son las energías renovables, y esto cambia el concepto por completo. ¿Por qué? Porque ahora las energías renovables ponen un nivel de incertidumbre mucho más grande, especialmente si queremos tener que nuestra generación de energía tenga un alto porcentaje de energías renovables. Y el problema de las renovables, como bien saben, es que cambian constantemente, especialmente cuando es sol y viento. Aquí tengo una gráfica de radiación solar que me di una vez haciendo un proyecto en México. Y como pueden ver, en la noche, primero no produce nada. Durante el día no solamente sí produce, pero produce con cambios grandes a veces en la producción de energía. Y la energía eólica es todavía peor. Datos medidos de velocidad de viento en una zona cerca de México donde varias veces me tocó ir a hacer un proyecto. Y aquí lo que sucede es que los generadores de la red están operando, la red está operando perfectamente, pero cuando tenemos una caída, como ahí a la 1:20 ese día, de energía solar, todos los generadores de la red tienen que compensar esa falta de energía. Y cuando regresa el sol, porque a lo mejor pasa una nube y la nube ya pasa, ya tenemos otra vez energía solar, los generadores tienen que volver a ajustarse. Y el problema es que las tecnologías que tenemos para generar electricidad no están hechas para eso, están hechas para tener consumo muy constante y simplemente ajustar con periodos largos de tiempo. A lo mejor en la noche se apagan algunas plantas, en el día se prenden otras, pero todo era muy predecible. Ahora con las energías renovables esto no se puede. Y entre más vamos integrando energías renovables, esto se vuelve mucho más complicado. Entonces la pregunta es, ¿por qué seguir utilizando un esquema de red eléctrica que se diseñó hace 100 años, que tenía otro concepto y donde no sabíamos de la problemática de cambio climático, y que además no utiliza las tecnologías de comunicaciones, control, monitoreo que ahora tenemos disponibles? Y esto nos lleva al concepto de las microredes. Las microredes no es solamente una red pequeña donde la generación de energía se instala cerca del consumo de energía. Eso tiene muchos beneficios de eficiencia, muchos beneficios para el usuario. Pero la gran diferencia entre estas microredes y tener solamente redes pequeñas es el control, es la inteligencia de estos sistemas. Esos sistemas, aquí lo dibujo como una computadora que está coordinando los diferentes elementos de una red, controla no solamente la carga o el consumo, sino también que controla la generación, que puede interactuar con otras microredes y también interactuar con la red eléctrica que ya está construida y que funciona muy bien, y que hay que aprovechar esa infraestructura. Aquí, para poder utilizar estas microredes, hay que redefinir el concepto de control que se utiliza en la red. Convencionalmente la red, a mí me gusta usar esta comparación, porque la red eléctrica normalmente yo la visualizo como una bandada de aves, una bandada de peces que están en el mar. ¿Por qué? Porque es un sistema distribuido. Cada elemento de esa bandada, son aves que se mueven en conjunto, tiene cierta inteligencia, hay cierto control en cada una de las plantas de generación. Pero un ave que está en el extremo izquierdo de la bandada no sabe
lo que está sucediendo con el ave que está en el extremo derecho. Y sin embargo, funciona como sistema muy bien. No sé si han visto alguna vez el movimiento de estos grupos de aves y pueden evitar depredadores moviéndose en grupo y tienen un nivel de sincronización y de coordinación que es impresionante. Sin embargo, la red eléctrica permite un nuevo esquema de control y es un esquema que yo lo identifico más como un cuerpo humano. ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, hay varias diferencias. Una es que cada uno de los elementos de una microred es diferente a otro. En una red convencional, casi toda la generación viene de generadores eléctricos que comparten características que son muy similares uno a otro. A lo mejor cambian de tamaño, pero sus características físicas son muy similares. En una microred tenemos inversores eléctricos para los paneles solares, tenemos diferentes tipos de generadores para las turbinas de viento, tenemos baterías, tenemos, en fin, una variedad innumerable, incluyendo también los generadores convencionales. En microredes a veces se utiliza diésel o turbinas de gas. Y tener elementos diferenciados permite que diferenciemos también la forma en que se controla para poder lograr un objetivo. Por ejemplo, un objetivo podría ser si hay una falla en la red y tú tienes una microred y quieres mantenerla funcionando, puedes aislarte de la red y mantener la estabilidad de tu sistema pequeño de forma en cualquier situación. Y eso lo puedes lograr haciendo una coordinación adecuada, tomando en cuenta las características de tu carga, o sea, tu consumo de energía, las características de tu generación. Entonces, es un esquema de control totalmente diferente y de hecho eso es lo que está basado en mi doctorado. Lo que yo hago en el doctorado es desarrollar estrategias de cómo utilizar ese cerebro para las microredes de tal forma que pueda controlar la propia microred, como controlar el cuerpo humano, pero también interactuar con otros. Y el sistema de comunicación puede ser muy diferente a cómo se comunica el cerebro con un brazo, por ejemplo, a cómo se comunica una persona con otra. Entonces, ahí hay muchas formas en cómo jugar. Y esto nos lleva, si pensamos en estas microredes como una persona, nos lleva a lo que es el control jerárquico. Una microred realmente no es un concepto bien definido, hay muchos tamaños diferentes de microredes. Vamos a tener una microred adentro de otra microred, pero todas van a compartir esa característica, tener un cierto control, una cierta inteligencia para coordinar sus elementos y coordinarse con otras microredes. Aquí podemos ver, por ejemplo, una pequeña microred que tiene a lo mejor una batería, que es una casa, se conecta a otra microred que es más grande, que a lo mejor es una colonia, decenas de casas, por ejemplo, y a lo mejor se interactúa con una microred más grande como la universidad que nos mostró. Y bueno, este tipo de control jerárquico abre una cantidad muy interesante de juegos que se pueden hacer. En lugar de tener un sistema coordinado por un director, como por ejemplo una orquesta, donde cada uno de los participantes sigue al director y no hay una interacción, digo, sí hay, pero es limitada. Ahora estamos más bien entrando a un sistema controlado que es como jugar un juego, en donde hay un coordinador central, que es la red grande, pero en donde cada uno de los participantes, cada una de las microredes, busca maximizar su ventaja, su ganancia. Aquí muestro gente jugando blackjack, pero en una microred se pueden diseñar una cantidad de juegos innumerables. Es un tema de investigación abierto. Las reglas de este juego es lo que nosotros llamamos regulación. Si las reglas del juego las hace el dueño del casino de blackjack y las hace para que los usuarios siempre pierdan, pues nadie va a querer jugar, ¿no? Entonces, si la regulación se hace para que los usuarios no tengan ventaja, no tengan beneficios de usar microredes, esto no va a suceder. Entonces, crear reglas del juego que permitan a los usuarios tener una ganancia es clave para esta transformación de la red eléctrica. Para terminar, quisiera mostrarles un poco de la investigación que se hace en MIT en temas de redes. El grupo con el que yo colaboro es con el profesor Jim Kirtley. Hacemos investigación en sistemas de potencia. Tenemos un experimento donde hemos desarrollado algunos cerebros de cómo coordinar diferentes elementos. Y muestro una foto de un generador eléctrico. Todo lo hacemos en escala pequeña para poder hacer pruebas de sistemas de control un poco diferentes. Por ejemplo, en este experimento podemos hacer un cortocircuito, que es una de las fallas más comunes de la red. Y podemos aislar nuestra microred y ver cómo podemos recuperar las condiciones iniciales para que los usuarios puedan continuar usando o consumiendo la energía sin tener ningún problema. Aquí también involucramos cuestiones de monitoreo, que es dirigido por otros profesores en el laboratorio.
pero también hacemos mucho monitoreo de we do in energía lab, que but we also se do a lot of relaciona energy mucho con el monitoring Internet that's of related Things. a lot to the Internet of También Things. hay cuestiones de electrónica de There's potencia, que es also las tecnologías que se utilizan electrical para traer las energías power renovables issues, a la red. En fin, hay which are una cantidad muy grande technologies that are de used to bring investigación. renewable Tenemos también energy into the un grupo de network. investigación que We hace also have a cuestiones de research group regulación, that que como works on mencionabas, las regulation reglas issues. del juego, de cómo todos vamos a participar. Es con el profesor And it Ignacio talks Pérez about Arriaga, que es español, y the hacen rules of the game cuestiones de that cómo we're crear all going to estas abide reglas, by, ¿no? Para que and it creates las all these microredes puedan rules so existir. that Hay otros microgrids can profesores, como el exist. profesor This Constantine, que está más involucrado en cuestiones de modelación, y Constantine, esto es muy importante porque es who's complicado in area of controlar un regulation, sistema que no conoces he's bien. Sí se puede, pero entonces hay que aplicar otros and he's sistemas de control concerned que son más about complicados. how to Si tú control puedes a system conocer they bien tu don't know very sistema, well. If you know your system very puedes well, controlarlo then mejor. you can control it Y better. solamente para So, terminar, just to finish, un proyecto que hizo a MIT hace project tiempo that era lo que se MIT llamaba had Energy Box, a while que ago era was something como called the Energy Box, era un sistema que and podía it's a system coordinarse con that otras could be microredes. coordinated with other Lo que nosotros micronetworks. estamos haciendo ahora es What como we're doing también now is podemos hacer que voltee hacia adentro. how Este es we como el can cerebro para turn it interactuar con inwards. otras personas. It's Nosotros kind of estamos the haciendo un brain that cerebro para interacts with controlar other people. también el cuerpo. We have a brain that Conclusiones, nada más para interacts with terminar. other systems. So Las conclusions, microredes representan un cambio the fundamental en la technology estructura de la is red, a trae fundamental change beneficios to the structure of económicos the y network. It brings ambientales economic para and los environmental usuarios, que benefits tienen for también users, una participación mucho más activa, who pero also hay participate much retos more importantes todavía en cuestión de actively, but there's a regulación lot y de of control. challenges in the areas of Muchas control gracias. and coordination. Thank you very much. Muchas gracias a Jorge. Thank you very much, Jorge. A Idiamin, muy puntuales. Idiamin, very puntuales en el punctual, uso very del tiempo. punctual in your use of time. Idiamin con su Idiamin with his presentación, digamos, presentation, general, que a todos nos deja un poco más claro el concepto de las microredes y presentation that gives us a detrás de lot more cámara de lo que es clarity esta on the issue of tecnología a cargo microgrid and kind of a a cargo de behind the Jorge. scenes Yo quiero look proponerles at que this technology from Jorge. en So, este tiempo que nos queda, in this time we have left, ojalá de manera muy sustanciosa, very discutiéramos alrededor de unas preguntas que I'd like us to discuss certain preparé, pero questions con el that I ánimo prepared, de que fueran un poco más also is probablemente seeking to ácidas, si fuera el caso. have them be out of war. Y la primera es la siguiente, utilizando el the concepto first que is Jorge using the menciona, concept that hablemos de Jorge las reglas de mentioned. juego. Let's talk about the rules of the game. El papel the de los marcos regulatorios, que regulatory claramente frameworks está de la plays mano con los clearly esquemas de go hand in mercado, hand with market pero schemes. para el caso del But desarrollo de las for the microredes, case of the development of yo microgrids, preguntaría inicialmente I ahí, would initially ask ¿cuál es tu opinión en what's el your caso de la opinion, realidad nacional? about Probablemente los our que estamos national aquí, condition, probably y those of para us who efecto are de here, and contextualizarnos la pregunta, to contextualize the question, sepamos, y lo mencionó en su intervención, de que we actualmente probably está know en that curso la reglamentación de la ley 1715. Law 1715 is Esta being ley regulated, and precisamente es this la que habilita law la entrada o la enables penetración de todo the lo que son penetration of fuentes no convencionales y unconventional particularmente sources el of caso de las energy, renovables especially en Colombia, the que va case muy de of la renewable mano energy in Colombia, con which el goes tema, hand in hand obviamente, de las with microredes. the issue of Y en ese mismo microgrids. orden, And sin desconocer in la that realidad same nacional y a inclusive Jorge, ideas, and en esa misma without pregunta, ignoring the national reality, yo quiero que nos direcciones un I would poco sobre like lo que has Jorge visto, to tell us a little bit about what he's cuál es seen, esa experiencia what's the en el tema experience regulatorio en los he's seen Estados in Unidos, ese regulatory issues in the United impacto States, en la dinamización de las the microredes impact inteligentes, on the y aprovechemos de que tú eres dynamization mexicano of y danos smart grids, digamos un brochure muy and general, if you muy could give us básico a del caso basic mexicano. and quick overview of the Bueno, Vladimir, Mexican sí, case. el asunto con la ley The 1715 issue with the es law algo que 1715 pocos is something preveíamos that very few of 4 us años antes. foresaw 4 years ago. Nadie, posiblemente Nobody muy pocos, or daban very peso few porque en Colombia people thought se trabajara that regulatoriamente en el Colombia tema de would integración de las energías work renovables on the a los sistemas de integration potencia. of renewable Hoy en día es energy una into realidad. the power, into Ahora power mismo es una transmission ley systems. casi con un marco It's almost a estructural bill. It has a regulatorio que structural plantea unas structural intenciones muy framework puntuales, sumamente puts forward interesantes, some por very ejemplo, interesting incentivos a la importación de issues, for equipos, example, exención de incentives for IVA, importing depreciación equipment, acelerada de activos, VAT la exemption, parte accelerated de depreciation descuento of progresivo assets, en el progressive impuesto de discounts renta on y la posibilidad, income por supuesto, de taxes vender al and sistema. the possibility of selling back to the system. El asunto pasa más por la reglamentación, The creo yo. issue is more to Creo do with que se regulation. hizo I think un esfuerzo that, bastante juicioso con very talleres, la hard UPME work lo was hizo, done, incluyó varios with agentes del sector, workshops, it included la many parte people académica, in la the parte sector, investigativa. the academic sector, Tuvimos la research oportunidad de sector. participar y organizar uno de esos were talleres able acá to en Medellín. participate and to Y digamos que resumo hold one of those todo workshops here in Medellín, and en I'd algo muy like simple. to Antes no se summarize tenía nada. everything.
Hace 4 años era in imposible creer one que phrase. We Colombia didn't iba a dar have un anything viraje before. hacia la 4 integración de years energías ago, it renovables. was impossible to Hoy think en that día Colombia was tenemos going al to move menos towards the integration una of renewable estructura. energy. Now we at least have a Esperemos structure. que Let's la hope reglamentación that the sea regulation positiva, will be positive. que pase a un lado la parte política y That prevalezca la parte del the interés nacional. political Entonces issues yo will be put to one resumiría side eso and the national en ese interest background, will come to Vladimir, the forefront. básicamente. And so I would look Jorge, at it from that ¿tú qué point of piensas? view, basically. Lo que yo he visto en los últimos What I've seen años in es que hay esta discusión recent years is that entre there's si exists this el cambio va a discussion venir between desde una whether perspectiva change is going to come top-down from a o top-down perspective bottom-up. or from a Es bottom-up decir, perspective. tiene que ser la regulación la que cambie las cosas Is regulation o es changing las things, personas que van a or cambiar y eso va are people a going to transformar la change and regulación. this is going En to transform industrias como regulation? In industries Haití, la like revolución vino de IT, abajo hacia the arriba revolution y came mucha from gente bottom up, esperaba que and eso nobody sucediera con la expected that energía this would happen with y energy. no está sucediendo, se está And tardando más de it's lo not esperado happening, or it's taking y el longer problema than es que en la what we energía expected. The thing is tiene that características muy energy importantes que has es very que es important crítico. Si characteristics which perdemos are a la red, critical. If podemos tener problemas muy graves, ¿no? Lose a the diferencia network, de we las could have very serious telecomunicaciones. problems. Y la otra es que hay Unlike mucho capital telecommunications, invertido ya. and there's a lot of capital Entonces, en mi invested. opinión, So in my el cambio tiene opinion, que venir de the top-down, change has tiene to que ser la come regulación primero, top-down. y después We vendrá have la the regulation adopción de la first, and tecnología. then technology will Y en be Estados adopted. Unidos, And in the United States, cambio this de top-down también está dando un poco top-down lento. change Hay is also alguna happening very slowly. reglamentación There para is some permitir que se regulations instalen to energías renovables a la red allow por los usuarios, renewable pero también energy es to be installed in the va network, lento but it's todavía, also por ejemplo, no se permite, si but tienes una it's very microred slow. no te puedes If you aislar have a de la red. microgrid, you can't Si be la red se isolated pierde, from the tienes network. que If the desconectar networks y tienes que are apagar todos lost, tus you have to sistemas turn down y eso lo all hace your por seguridad de turn la off all gente your que está dándole systems. mantenimiento a las líneas de And this is transmisión done for the para que safety si van ahí of the pues no haya people who energía are cuando going están to who are doing checando la red. maintenance on Pero eso está cambiando the poco a poco. Ya se han hecho on the algunos transmission estándares de system, so cómo there's no puedes electricity hacerle going para through the lines. desconectarte. La regulación todavía falta. Ahora, Estados Unidos es un caso And they're complicado porque hay mucha advancing on regulación this, en los but it's a diferentes complicated estados. state because there's lots of different regulations in Entonces, each cada state, estado tiene and reglas un so poco each diferentes. state Pero en has realidad esta adopción también está siendo un poco lenta. slightly different, Y si hablamos del caso de México es muchísimo más lento todavía. slightly different más lento en México. regulations, Sí, porque and en in México Mexico it's tenemos even una slower red eléctrica because que in era Mexico we have integrada electric, verticalmente. Es decir, era una vertically sola compañía integrated la que electricity network. It was mandaba a cómo single cómo se usaba la company red. that Ahora se está decided how the network had to be desregularizando, que es used. como lo tiene en Colombia y como lo hace en Estados And Unidos, now it's pero el being proceso ha sido privatized lento. as it is in Colombia and De the United acuerdo. States, but the De la mano con process, el as we marco saw, and hand in regulatorio, hand with the regulatory framework, hablemos un poco de los esquemas de mercado, es decir, let's entendidos talk about the como market todos schemes, esos apoyos y understood as políticas all those gubernamentales en government tema de supports and subsidios, initiatives in the incentivos y area otros. of subsidies, En el caso de initiatives, Estados etc. Unidos, In Jorge, the case of the United States, ¿cuál es Jorge, ese estado what's the o cómo ves tú el status estado del or arte en el what's tema, the state of the art digamos, de in mercado? Y la misma in market pregunta, issues? And the same para question for Bueno, empiezo con en Estados Unidos. I Lo think que in estamos the viendo United States, what últimamente es we've que cada vez hay seen más lately participantes en is that esos there are more and more mercados de energía. participants in these Y energy lo interesante markets. es que ahora estos And the mercados están abriendo interesting thing también is a that los these usuarios. markets are also Hay opening un up nuevo to concepto que users. se llama There's demand a new response, concept que called es la respuesta demand del response, consumo. which is Hay the una empresa muy response of interesante que se llama consumption. Enerrock There's en Boston que ahora participa, something very bueno, está en interesting todos Estados called Unidos, creo que and it's in the headquarters en United California, States. pero I ellos think the participan headquarters en in el California, but they mercado de la red, participate in donde the los network generadores market, dicen cuánto van a where the producir y generators cuánto say les how van a much they're pagar, going to produce y and how much they're ellos going to be paid, también hacen and un they bidding de also cuánto van a bid desconectar on de how la red. much they're Entonces going ya no to solamente es disconnect from the generación, network, sino so it's también not just hay generation, but algo it's de also respuesta en el consumo, que eso also creo que demand es el response, primer paso which hacia I las think is the microredes. first step towards micronetworks. En el caso Microgrids. colombiano, In the la Colombian misma ley case, the 1715 same contempla law 1715 la parte que están mencionando, contemplates gestión what de you're la mentioning, demanda. which Es is uno de los demand puntos management, and this que is one of teóricamente the points regulará o that reglamentará esa ley theoretically 1715. will Por otra regulate parte, law tenemos también lo que es 1715. el We mercado also de zonas no have interconectadas. the Llevar non-interconnected energía a zones. zonas remotas se Taking vuelve energy un to imperativo remote social, areas pero becomes también a se puede social volver imperative, un but dinamizador it de could mercado. also dynamize Ahora the mismo en markets. Colombia se Right está now in estudiando Colombia, we're fuertemente studying lo que es very la strongly, resolución 004, el proyecto de resolución 004, 004 de la the CREC, resolution que busca reglamentar todos los incentivos para la generación, la distribución y la comercialización específicamente en zonas no interconectadas.
marketed sea and que commercializing el energy, mercado especially in non-interconnected está dado. areas. So the Digamos que las market condiciones exists, aún no están the establecidas un conditions haven't 100%, been pero established existe 100%, un nicho de but negocio there's latente latent en ese sentido, en el business sentido niche de in that sense, microredes in the sense y of generación micro distribuida networks urbana y microredes y and generación urban distribuida rural.
Bien. distribution and Bueno, yo rural veo aquí en el distribution. panel que ya el tiempo se nos agotó. You can see here on the Y panel si me that lo we've run out permiten, of yo time, quisiera and if ya you would un allow poco a me, modo de cierre, incluso creo que tú tienes un aviso I antes. think that you Aviso have parroquial, sí. Ya, entonces, a ver, podríamos señalar que existen las opciones tecnológicas, there Jorge are las technological enseñaba, options. y Jorge was vemos mentioning ejemplos this, claros en el and mundo. we could see clear Probablemente examples in the world. falta madurar mucho el tema We de probably need políticas to mature energéticas, the legislaciones, area el tema de of normativa. Por un lado, la policies, generación de normas y estándares de regulations, procesos para una mayor interoperatividad y el tema de la legislación y incentivos para nuevas necesidades. Hay algo que no se nos puede quedar de there's lado, something that we can't y es que ignore, el and tema de las it's TICs the topic of se vuelve vital, ICTs becomes es trascendente, vital, lo is mismo a que las tecnologías de control, transcendent que part es lo que tú trabajas of en this, tu as tesis. well as the Y aquí encontramos control un punto, technologies, creo which yo, is what de you talk about in your coincidencia thesis. importante y de And here's this jalonamiento an con las tendencias important de masificación en el tema de TICs with the que topic tienen of lugar no solo en massification in the Colombia, area sino of en Latinoamérica. massification that's happening not only Quisiera además in cerrar Colombia con but lo also in Latin siguiente, y America. es And I'd que also like to close with the following, las microredes and it's that podrían en un momento dado microgrids sumar could para a given empezar time a cerrar esa brecha entre lo could urbano y lo start rural. to help close that gap between con el urban and permiso rural de regions, Jorge, and with Jorge's probablemente, y con permission, el, entre comillas, tropicalizando mucho más lo que and estamos kind of tratando de aquí, tropicalizing what we're talking about here. no perdamos de vista lo Let's siguiente, not y lose es sight que of the following, además son un factor de and equidad, it's that they're equidad also social. a En factor Colombia, of social el equality. 52% del In territorio, según cifras del Colombia, IPSEN, son zonas no interconectadas, percent of the territory donde are hay obviamente una oportunidad de non-interconnected mercado. regions where there's Piensen a solamente en el market ecoturismo, opportunity. cosas de este estilo. Just thinking about Y por lo from the tanto es point un of view tema of trascendente y opportunity, que vale mucho la pena, and y creo que these entre are otros fue transcendent una de issues, las muchas razones por and las this que is one of the many se decidió reasons abordar why esta we temática en decided este to panel. look Bueno, at this yo topic on les this panel. agradezco So mucho, thank you. Jorge, I'd like to a thank Yamin Jorge por and thank sus Yamin for contribuciones y their aporte, contributions. y quisiera dejar And finalmente I'd ahí, like creo que nos va a mencionar I algo, think Edie's going to mention y something, muchas gracias. and thank you very much. Sí, Edie. bien. Finalmente, Yes, finally, un par de avisos a parroquiales. couple of Nos announcements. encomendaron a Jorge y a mí Jorge and I a que detectáramos en were el auditorio asked to quienes no se detect durmieron in the auditorium durante la who didn't fall presentación. asleep Entonces during va a the ser muy presentation. sencillo This eso. is going to be very simple. No, No, dificilísimo. it's going to be very Creo hard. que todos I están think ya everyone en el is quinto sueño, pero el asunto es sound el asleep, siguiente. but the issue is the following. Jorge va a proponerles una Jorge is preguntita going to corta y ask a yo les very short propongo una question, pregunta and I'm corta going to ask you a acerca very de short las dos question charlas que about the two acabamos de ver, talks that we just saw. de presentar. Y And alguno de ustedes one of you, que quiera levanta la mano y nos whoever dice, creo que likes, sé la they can, respuesta. put up Nos your hand and cuentan say, si sí I la think I know saben, the answer. You can se tell harán us if you know the acreedores a answer, una and hermosa you will microred en el receive stand a de la UPB. beautiful microgrid No, out mentira, of una the microred es stand. No, imposible. that's Un very de- difficult. un Microgrid. detallito, A small, detallito, a small gift, pequeño a very small que gift podrán pasar a that you reclamar a can, partir de mañana en el stand nuestro, ask en el for stand de nuestra after universidad. tomorrow Entonces, our Jorge, university stand por favor, outside. la So primera Jorge, pregunta. the Una first pregunta question. sencilla, So simple mencionar question. tres elementos típicos que se Three encuentran typical tres elements that can, fuentes típicas de energía que se encuentran en una microred. typical energy sources that could be found in a Listo, por acá. microgrid. Okay, over here. Ajá, El viento. Wind. ajá. No le sople, Solar. no le sople. Don't tell him the answer. Ay, Nuclear es complicado. Gas, Perdió, No, por you allá hay lost. otro. That was someone over here? bueno, puede ser. Sí, muy bien, muy Yeah, bien. it could be. Entonces, Okay, ahora so, and now nos encontramos y te we'll tomamos meet los up and we'll datos. take Listo. here Bueno, information. y Okay, la and pregunta de mi parte my es, question is, mencione al mention menos at least dos posibilidades que tengamos en two Colombia possibilities that we have in para Colombia masificar o for dinamizar el uso de las massifying microredes. or Al menos dos. dynamizing the use of micronetworks, at least two. Sí, Campus y zonas no interconectadas en la red. perfecto. Listo, entonces muchas Campus, gracias. University Please. campuses and non-interconnected areas. Thank you very much.